sábado. Es un placer poder acompañarlos en este sábado de mañana, ¿sí? La familia de Alberdi. Agradecemos al coro por estas dos hermosas interpretaciones. Y esta mañana quiero llevarlos a reflexionar en una historia muy conocida. Algunos que pudieron ver un flyer anoche ya saben de qué vamos a hablar. No sé si logran ver en pantalla. Quiero dar inicio con una noticia que leí hace ya un tiempo, que me llamó la atención. Allí un empresario británico, Johan Weavers, un hombre que además de tener una gran fortuna, un hombre muy religioso, ¿sí? Y muy de las señales, ¿no? De las señales. Un día tuvo un sueño. ¿Me siguen? Un sueño en el cual él veía que en los Países Bajos llegaba una gran catástrofe, una gran inundación. Interpretó que Dios lo estaba llamando a ser una especie de un segundo Noé, por lo que se mandó a construir una embarcación de unos 70 metros de largo, ¿sí? El costo de la embarcación fue de 1.5 millones de euros. Claro está, los años fueron pasando y esa inundación nunca vino. Y este hombre andaba de acá para allá en Países Bajos con esta embarcación y se dio cuenta que había muchos cristianos que tenían el deseo de poder ingresar, de poder ver, ¿no? Curiosidad. Es así que finalmente la terminó donando, ¿sí? a una fundación llamada el Arca de Noé. Pero no se desprendió de la idea, ¿no? Porque tiempo después decidió construir una segunda embarcación ya mucho más grande, de unos 131 metros de largo, 30 de ancho y 23 metros de altura. Esa embarcación contaba con unos 5 pisos, ¿sí? 5 pisos. Ya ahí le erró porque la Biblia dice que tenía 3, ya le agregó algunos. Incluso podía albergar más de 5.000 personas. Tenemos aquí algo, ¿no? que podemos ver, no sé si no lo pasamos de allá. Ahí está, ahí están dando. Bien, ahí podemos ver algunas imágenes. Dentro colocó maquetas de animales gigantes, ¿sí? Junto con 8 personas llevó adelante, semejante construcción. Pesa alrededor de 2.500 toneladas, una locura. Y dentro de todos esos pisos ya le agregó 2 salas de cine, un restaurante. Ustedes, no sé en qué parte del sueño estaba eso, ya eso lo dudamos, pero le encontró esa veta de turismo, ¿no? Esa veta de turismo. A lo largo de la historia y de los años se ha investigado mucho acerca del Arca de Noé. Si nos remitimos a lo que dice la palabra de Dios, encalló en el monte Ararat. Allí hay un volcán, ¿sí? Ubicado en la cuádruple frontera entre lo que es Turquía, Armenia, Irán y Azerbaiyán. Tenemos, a lo largo, como decíamos, ¿no? Noticias, arqueólogos que han ido, que siguen yendo para tratar de encontrar dónde es que encalló el arca, dónde quedó. Allí hay una imagen, ustedes pueden ver, 1959, sacaron esta foto en la que podría llegar a ser el lugar donde quedó el arca, ¿sí? Incluso hay quienes dicen que nunca se va a encontrar el arca porque una vez que Moisés, escúchenme, todavía no estaba, ¿no? Noé descendió, empleó esa misma madera para otras construcciones.
No lo sabemos. Lo ideal, y tampoco nos interesa, o es el propósito de este mensaje esta mañana, saber dónde es que quedó bien, ¿no? Ese no es el objetivo. Lo que sí nos llama la atención es que al paso del tiempo son muchas las personas que se toman el tiempo, viajan para tratar de encontrar el lugar. Quizás la montaña más alta en ese sector ronda los 5.100 metros de altura. Y son muchos los alpinistas que viajan y tratan de escalar. Para los cristianos, muchos de ellos, es un lugar sagrado poder ir y estar por allí, ¿no? Y si hoy viajamos, bueno, ahí está la fotografía de la cual les hablaba, vamos a encontrar esto, ¿sí? Si hoy uno viaja, encuentra, esto a partir del año 2007, una maqueta, ¿sí?, creada allí por el grupo de Greenpeace, como un grito, ¿sí?, a la humanidad por el cambio climático, ¿no? Diciendo, bueno, tengamos en cuenta lo que está pasando en la naturaleza. Pero bueno, el propósito, decíamos esta mañana, no es hacernos un viaje, ni mucho menos. Pero ustedes bien saben que Jesús dijo que el tiempo del fin será como en los días de Noé. Sin duda que si nosotros estudiamos la historia de Noé, vamos a poder extraer enseñanzas para el tiempo presente. Y ese es el propósito de esta mañana, que juntos podamos estudiar un poco más a profundidad de lo que lo hicimos a través de la lección esta semana, allí por el día lunes, ¿no? Pero estudiar un poco más y decir, bueno, a ver, Señor, ¿cuáles son las enseñanzas que tú tienes a partir de esta historia para tu iglesia y también en el ámbito personal? Y quiero invitarlos entonces a abrir allí la Biblia en Génesis, el capítulo número 6. Génesis, capítulo 6. Versículos 5 en adelante, ¿sí? ¿Me siguen? Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Acá notamos algo distinto en relación a lo que leemos en el capítulo 1 de Génesis. Porque en el capítulo 1, luego de cada día, de cada creación, ¿no?, de cada día literal, la frase que encontramos, ¿cuál es? Y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. De pronto ahora, una contraposición. Lo que Dios ve, malo en gran manera. Y el pensamiento de continuo hacia el mal. Tan grande la maldad para llegar a tomar una decisión tan drástica. Si tienen tiempo a la tarde o en algún momento, los invito a leer el capítulo que habla acerca del diluvio en el libro El Patriarcas y Profetas, que es extraordinario, no tiene desperdicio. Y algunas cositas que fui destacando de allí, quiero compartirlas con ustedes esta mañana. Más allá del pecado, si bien había señales de decadencia, ¿no?, en aquellos tiempos, la tierra era hermosa y rica, los árboles eran majestuosos, era la madera casi tan dura como la piedra y podía durar cientos de años. En las copas de los árboles eran realmente gigantes, extraordinarios, bosques con frutos,
con flores exóticas, con aromas exuberantes. Realmente era una maravilla. La Biblia dice que habían gigantes, ¿sí? Que habían gigantes en la tierra. Lamentablemente estas personas altas, fuertes, muy inteligentes, emplearon toda su capacidad, pero hacia el mal. Crearon grandes mansiones y todo lo que hacían lo hacían de manera egoísta para sí mismos. Levantaron ídolos en cada rincón, en los bosques, en las montañas, en cualquier lugar. Ellos levantaban ídolos con sus propias manos y lo adoraban. Elena de White dice que ellos llegaron a borrar de sus mentes la presencia de Dios, la existencia de Dios. La poligamia, la ruptura del matrimonio era moneda corriente. Cualquiera que codiciaba mujeres o bienes de su prójimo los tomaban por la fuerza. Los hombres se regocijaban en los hechos de violencia y llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. La maldad iba en aumento y en aumento, cada vez era peor. Y Dios vio que la maldad había llegado a un punto de no retorno. Sin embargo, cuando nosotros continuamos con la lectura, encontramos un oasis, ¿sí? Verso 8, seguimos en el capítulo 6 de Génesis, pero ahora el verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, no todo es malo. En medio de un mundo corrompido por el pecado, donde reina la maldad, de pronto hay alguien distinto que halló gracia ante los ojos de Dios. Y eso es una buena noticia, porque es posible ser fiel en un mundo infiel. Ahora, ¿por qué Noé llegó a ser diferente? ¿Por qué Noé era distinto a todo el mundo? Bueno, la respuesta la encontramos si continuamos con la lectura. Seguimos en el capítulo 6, pero ahora leemos el verso 9 y allí encontramos la respuesta, ¿sí? Dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿cómo era? Varón justo, ¿qué más? Perfecto en sus generaciones, ¿y qué más? Caminaba con Dios, como Enoc. 70 años habían pasado de la ascensión de Enoc al cielo. La historia de él era reciente. Noé también caminó con Dios. Y esa es la respuesta, ¿sí? Era justo, recto, honrado. Cuando dice que era perfecto, está hablando de integridad moral, no de alguien impecable, por así decirlo, ¿no? Impecabilidad, sino que era moralmente íntegro. Pero se destaca su relación con Dios. Y eso es lo que marca la diferencia en la vida del hombre, del ser humano. No importa el contexto en el cual la persona se encuentre, lo que importa es que aprenda a caminar con Dios. Y esta historia se repite con José, se repite con Daniel. El contexto era desfavorable, pagano, complejo. Excusas podrían tener para decir: y yo me alejé por esto, ¿no? Yo hice lo mejor que pude, pero todo lo que tenía que hacer lo hice. Mirá cómo me pagaron. Me vendieron de esclavo, terminé preso. No, ya está, basta para mí. ¿Qué hablar de Daniel, no? ¿Y yo qué tengo que ver con todo lo que hizo el pueblo? ¿Y dónde terminó? ¿Cómo terminó? Excusas uno puede encontrar. Ahora, cuando uno aprende a caminar con Dios, el contexto no termina siendo tan fuerte como la relación que uno tiene con Dios. En la lección había un versículo que me gustó y lo tomo en Hebreos capítulo 11, verso 7. Después podemos volver a la historia allí, pero Hebreos 11, 7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa
se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé se puso a hacer algo cuando la lógica indicaba que nunca iba a pasar eso. Vos decís que va a haber un diluvio, se va a inundar. ¿De dónde? Si acá no llueve. ¿Qué es la lluvia? Tremendo. Porque que vos me digas, no sé, que vivimos en Rosario, yo estoy hace 3 meses y llueve lindo, llueve bastante. Entonces, que un día tengo un sueño, ¿no? Y hay que hacer una embarcación y no es muy descabellado, ¿o no? Pero de pronto, una gran embarcación porque la tierra va a ser destruida por agua cuando ni una garúa, nada. O sea, había que tener fe para eso. Incluso no solo para creer que el mundo iba a ser destruido con agua, sino también para creer que la única forma de salvarse era ¿cómo? Con un barco, con una embarcación. Y hay algo que se destaca, si nosotros leemos allí en Génesis, volvemos a la historia, capítulo 6, verso 14 al 16, están las medidas, lo que tenía que hacer. Paso a paso Dios le fue mostrando cómo levantar esa embarcación. Y si hay una palabra que se repite es hacer. Noé, vos tenés que hacer un arca de madera, ¿no? Capítulo 6, verso 14. Madera de gofer, harás aposentos en el arca, calafatearás con brea, dentro, fuera. De esta madera la harás, hablan de las longitudes, una ventana harás, le harás un piso bajo, un segundo, un tercero. Noé, tenés que hacer así, asá, estas son las medidas, este es el material. ¿Y cuál es la respuesta de Noé? Verso 22. ¿Qué dice allí tu Biblia? Hizo lo que pudo, hizo más o menos, consiguió madera más barata. No. Y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Si van al capítulo 7, verso 5, encontramos una vez más el mismo concepto, ¿no? Hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Y eso es caminar con Dios también, ¿no? Eso es hacer un cultito, ¿no? Cantar, sino es estar dispuesto a obedecer su palabra, aunque la lógica indique que me está pidiendo algo que no va a pasar, ¿no? Y este es un fiel ejemplo de lo que es la salvación, porque por más perfecta que fue la embarcación, sin la intervención divina, esa arca no hubiera soportado la tormenta. Entonces, Noé hizo lo que podía hacer en función a sus posibilidades, pero hizo todo de acuerdo a lo que Dios le pidió. Y finalmente fue Dios quien lo salvó. Hoy podría haber empezado, pero esta madera es muy dura, pues bueno, probamos con otra cosa, esta se dobla mejor, Y las excusas de siempre, ¿no? Es decir, Dios te dice esto, pero yo hago esto, o esto lo hago a medias, Dios me va a entender. Y después salen las cosas como salen, ¿no? Saben que la construcción del arca fue un proceso lento y trabajoso, ¿no? No fue algo de días simplemente. Fue un proceso lento y trabajoso. Y en cuanto a todo esto, ¿no? Noé predicaba doblemente, porque no solo sus palabras servían para llamar la atención de la multitud, sino también su ejemplo. Cada martillazo era un llamado de atención de lo que iba a suceder. Y lo que resulta interesante de esta historia es que hubo mucha gente
creyente que se acercó, que se vieron movilizados por el mensaje, que estuvieron cerca, pero que lamentablemente en la hora de la verdad estaban cerca del arca, pero estaban del lado de afuera. Y eso es llamativo. Gente que coqueteó con el mensaje, con la verdad, que estuvo allí, pero que a la hora de la verdad, los planes, los proyectos de su vida lo dejaron cerca del arca, pero del lado de afuera. Incluso muchos se declaraban creyentes y se planteaban cómo Dios, siendo un Dios de amor, va a destruir la tierra que Él mismo creó. Incluso como en aquella oportunidad, ¿no? Cuando Eva cae en la tentación, porque Satanás le dice, tranquila, no moriréis. Aparecieron grandes pensadores, filósofos, creyentes, que decían, a ver, la naturaleza se rige por leyes. Una estación sigue a la otra y esto ha sido siempre así. Nunca un río se ha desviado de su cauce. Es imposible lo que Dios plantea. Aparte, tan grande es su amor, ¿cómo va a ser esto? Y finalmente no creyeron, no creyeron. Noé, luego de esos 120 años, hace un último llamado, con desesperación, sabiendo que el tiempo se acababa. Y la gente, acostumbrada ya al mensaje, siguió con su vida. De repente reinó el silencio en aquella multitud escarnecedora, animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir desde las montañas, de los bosques, dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como un fuerte viento, y aquí que los pájaros venían de todas las direcciones, y era tal cantidad que oscurecieron los cielos. Entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Dirigidos por santos ángeles, de dos en dos, entraron con Noé en el arca. Se empezaron a maravillar, a horrorizar, decir, ¿qué es esto que estamos viendo? Imagínense semejante acto, animales domésticos, animales salvajes, todos en perfecto orden, marchando, empezaron a entrar en el arca. Llamaron a los sabios, llamaron a las personas, a los filósofos, no pudieron responder absolutamente nada lo que estaban viendo. Y aunque parezca mentira, esa impresión, ese miedo que causó fue pasajero, como todos los reavivamientos que surgen por temor. En plena pandemia hay gente que volvió, ¿no? Uy, no, se viene el fin, ¿no? Pero claro está, cuando el reavivamiento no nace del corazón, sino que nace por el miedo, por el temor, todo eso es pasajero. Hace 2, 3 semanas, con este papa sí, este. El reavivamiento nace en el corazón, por entrar en contacto con el Señor. El reavivamiento nace a través de la presencia del Espíritu Santo, producto de que yo he decidido caminar con Dios cada día. Es verdad, a veces las circunstancias pueden movilizarme, ¿sí? Alguna enfermedad, algún problema. Pueden servir como para, tratar de volcarme a Dios, pero eso no me puede sostener. Y como esa gente, ¿no?, que en un momento no pudo explicar, dar respuesta a lo que estaban viviendo, y tenían miedo diciendo, parece que se viene la lluvia, ¿no? De pronto salieron, miraron, vieron que no estaba nublado. Bueno, ya está, ¿no? Al final Noé sigue siendo el mismo de siempre. Sigamos con nuestra vida. La impresión fue pasajera.
De la misma manera, existe un tiempo en el cual podemos aceptar a Jesús como Salvador, abandonar el pecado. Y creo que acá sí hay un tema, ¿no? Un paralelismo, porque el mensaje de la segunda venida es tan familiar ya, ¿no? Yo tengo a mi abuelo, tiene más de 80 años, él fue colportor gran parte de su vida, credenciado, predicaba fervorosamente que Cristo iba a regresar y acá seguimos. Y van pasando los años y ese mensaje es tan común, ¿no? Que corremos el riesgo de que pierda su efecto en nosotros, pensando que todavía falta, ¿no? Pasaron los 7 días hasta que comenzó a llover, ¿no? Y fue un tiempo de prueba, pues el mundo se reunía alrededor del arca y nada pasaba, y la gente se burlaba. Pero el cielo se tiñó de negro, relámpagos, truenos se empezaron a ver y comenzaron a caer gotas, algo que era completamente desconocido, hasta que cataratas caían de los cielos. Miren este texto, allí en el capítulo 7, el verso 11, dice que el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos que fueron abiertas. Y ahora no solo caían gotas, eran cataratas. Tremendo. No sé cuántos pudieron ir, a Misiones, ver un poco las cataratas. Es tremendo la cantidad de agua en tan solo segundos que caen, litros y litros. Toneladas de agua que caen. Ahora, no solo eso, saben que Elena de Guay agrega algo más. Y ella hace mención, ¿sí? Y dice que torrentes de agua brotaban de la tierra con la fuerza indescriptible, arrojando al aire decenas de metros rocas macizas que volvían a caer y sepultaban todo lo que había alrededor. Es decir, no solo agua desde el cielo, sino que la tierra se abrió y empezó a brotar agua. Y esto nos deja también una enseñanza, porque cuando uno va al segundo día de la creación, ¿qué es lo que hizo Dios? Separó las aguas, creó la expansión, separó las aguas. Ahora, para poder recrear la tierra, primero tiene que destruirla. Proceso inverso. Para construir, primero tiene que destruir. Y eso también, a partir de eso podemos construir una enseñanza para mi vida. Porque a veces el Señor no puede construir el carácter de Cristo en mi vida, porque hay cosas que lo frenan. No sé si hay algo en tu vida que el Señor tiene que destruir para poder construir. Pero la verdad es que el tiempo va pasando, ¿sí? Y a menos que Dios haga una obra completa, una transformación, será complicado. Hay un texto allí en 2 Corintios 5:17, leíamos por allí esta semana, que dice que de modo, si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Una mejora de la vida pasada? No, es una nueva creación. Y este mensaje esta mañana tiene también el objetivo de que vos y yo podamos reflexionar. ¿No será que hay algo que está entorpeciendo la obra de Dios en mi vida? ¿No será que hay algo que está impidiendo que Él pueda hacer crecer mi vida espiritual, que pueda ser transformado? Primero tiene que destruir lo que existe para dar cabida a una nueva creación. Lo mismo pasará con la tierra. Juan dijo, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Necesitamos dar muerte al yo, lo decía Pablo, cada día muero, para que el Señor pueda nacer en nuestro corazón. Si llegamos al capítulo 8, ¿sí? Encontramos allí un texto. El versículo anterior del capítulo 8, verso 1, o sea, el 24 del capítulo 7, dice que prevalecieron las aguas sobre la tierra, ¿cuántos días? 150 días. Una eternidad.
que son 5 meses. ¿Se imaginan ustedes lo que habrá sido? Yo un poco difiero de algunos dibujitos, ¿no? Porque cuando era chico, soy adventista de cuna, aprendí esta historia, ¿no? En la que todos los animalitos estaban felices ahí adentro del arca, ¿no? Hasta la jirafa sacaba la cabeza sonriendo. Ahora, ¿vos te imaginás lo que habrá sido la destrucción? Y si el agua entró a subir, superó hasta en 7 metros a las montañas, a los picos más altos. Todos los animales, todas las bestias, todas las personas empezaron a morir. Y no fue una cuestión de días, de semanas, de meses. Y entonces cuando uno se pone, ¿sí?, en el papel de y dice lo que habrá sido, estar allí en medio de esa embarcación de acá para allá, agitado por todas las olas, viendo cómo llovía. Llegamos al capítulo 8, al verso 1, ¿sí?, que dice, ¿qué dice ahí? Y se acordó Dios de Noé, en buena hora, ¿no? Saben que aquí, en lo que es en teología, encontramos un quiasmo literario, ¿sí?, que es una estructura en la que hay ciertas frases, ¿sí?, que se van armando y se van sucediendo y después se escriben en forma inversa para crear un espejo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es dejar una idea central. Y yo comparto con ustedes, vamos a ver si se logra ver. Capaz que me pueden dar una mano desde allá. Ahí está. Primero vemos que hay una piedad de Noé en un contexto violento. O sea, Dios va describiendo la gran maldad, pero de pronto el oasis aparece un hombre piadoso, distinto, ¿no? Dios le da instrucciones a Noé sobre el arca y cómo debe ingresar el remanente. Comienza el diluvio, crece el agua. Acá está el mensaje central, disminuye el agua, fin del diluvio, se secan las aguas, Dios instruye a Noé cómo tienen que salir y ahora Noé ofrece un sacrificio porque Dios los salvó. Ven cómo hay frases que se van relacionando para dejarnos un mensaje central. ¿Y cuál es el mensaje central? Yo la primera vez que leo este texto, ¿no?, digo, y Dios se acordó de Noé. No sé, en mi mente muy limitada es como que abrió el grifo, la canilla, se fue a hacer otras cosas y dijo, uy, Noé, y fue y cerró. Pero en realidad es un mensaje por contraposición. Lo que Dios quiere decirte cuando está diciendo se acordó Dios de Noé, en realidad lo que te está queriendo decir es que Dios no se olvidó de Noé. Cuando uno diría, pero el propósito era recrear toda la tierra, aún así, un justo, el Señor se acuerda de sus hijos. Esto es un mensaje también para vos esta mañana, porque a veces estamos cansados, ¿no?, en medio de una tormenta, una enfermedad, un problema en casa, problema con tu esposo, con tu esposa, parece que esto no termina más, ¿no? Y uno se cansa. Y uno hasta a veces piensa, ¿dónde está Dios? ¿No? Ya no aguanto más. Pero qué lindo es saber que Dios se acuerda de sus hijos. Y el agua dice que un día dejó de llover. Frenó la lluvia, se fueron las nubes. El agua entró a descender y finalmente Noé y su familia salieron. Y allí fue puesto un arco, el arco iris, ¿no?, para recordarnos que nunca más la tierra será destruida por agua. Pero también es un recordatorio de que Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios nunca se olvida de sus hijos. Salmos 106, versículo 4 dice, acuérdate de mí, Señor, cuando muestres tu bondad a tu pueblo, ven en mi ayuda el día de tu salvación. Si estás pasando por alguna tormenta, por alguna dificultad, es cuestión de tiempo. Dios nunca se olvida de sus hijos. Jesús dijo que como en los días de Noé será su venida. Y eso es lo que estamos viendo. Este mundo nos da para más. Leemos las noticias y es una peor que otra.
Si la tierra fuera recreada por agua, destruida y recreada por agua, podríamos decir, salgamos que se está nublando, ¿no? El tiempo de la venida de Jesús está cercano. Elena de White dice allí en Maranata, el Señor viene, la advertencia de que el Hijo del Hombre pronto aparecerá en las nubes del cielo se ha convertido para muchos en un relato familiar. Han abandonado su postura expectante y vigilante. El espíritu egoísta y mundano se manifiesta en la vida, revela los sentimientos que hay en el corazón, a decir, mi Señor se tarda en venir. Gente, nosotros corremos el riesgo, somos adventistas. ¿Por qué? Porque esperamos el segundo advenimiento de Cristo. Pero a veces el relato tan familiar puede generar en vos y en mí, todavía falta. ¿Está bueno estudiar las profecías? Está bueno, hay que estudiarlas. Pero ojo con estar analizando, bueno, todavía falta esto, falta lo otro. Porque la verdad que yo no sé cuándo va a ser ese último día que yo tenga oportunidad para aceptar a Jesús como Salvador. 15 años tenía cuando era verano, ¿sí? Y yo vi a mi hermano que se estaba alistando, él es más grande, se estaba alistando para ir a colportar, ¿sí? ¿Ubican? ¿Hay alguien que no sabe lo que es colportar? Bien. Y bueno, yo lo vi y la verdad que me motivó. Yo te digo, che, está bueno eso, yo también quiero ir. Y mi hermano me dice, no, pero vos no hiciste ni la capacitación. Pero yo insistí tanto en casa que ahí me fui a colportar, ¿no? A un pueblito interior de Buenos Aires, 9 de julio, fuimos para colportar. Yo no tenía ni idea ni el título de los libros, ¿no? Así que al principio debo confesar que la mano estuvo dura, ¿no? Yo salía un día con un compañero, otro día con otro, para ir viendo cómo hacían, y entonces yo también iba aprendiendo. Al cabo de una semana todavía yo no había salido solo, y mi hermano con cariño me dice, che, Sergio, yo no te voy a andar manteniendo todos los días, o sea, vos tenés que salir, y esto es así, ¿no? Así que bueno, tuve que armarme de voluntad, de fuerzas y empezar a salir solo, ¿no? Y los primeros 3 días fueron durísimos. 9 horas en la calle, ¿no? Ni una revista vendía, ¿no? Y yo dije, esto no es para mí, ¿no? Pero bueno, llegó el asistente, me acompañó, me enseñó, me dice, mirá, el primer problema es que yo veo, me dice, y con mucho cariño, ¿no? Me dice, vos el prospecto lo estás mirando vos y en realidad lo tenés que mostrar a las personas. Ah, digo, con razón. Y bueno, me explicó algunas cositas y por la gracia de Dios entramos a vender libros, ¿no? Y fue un verano muy largo y muy bueno. Y realmente fue muy bueno. Ese año yo había pasado todo el año en el Instituto Adventista Balcarce. Sí, es un colegio internado, o sea, uno va y hay un hogar de varones, de señoritas. Ahí conocí a quien hoy es mi esposa, algún día contaremos más detalles, ¿sí? Pero ese año había sido largo, era el primer año que yo había estado fuera de casa, 15 años. Cada 2, 3 meses iba un fin de semana a casa. Pero ahora había estado los 3 meses fuera de casa. Y nosotros teníamos la oportunidad, al terminar la campaña, antes de volver al colegio, de pasar unos 3, 4 días en casa. Era volver, pasar ese finde y viajar a Balcarce. Y la verdad que como nunca me entraron las ganas de estar en casa. Yo que me quejaba de las milanesas de soja de mi mamá, ahora las extrañaba, ¿no? Relativamente chico, ¿no? Para estar lejos de casa. Y quienes han colportado, es como que sobre el final de la campaña te viene todo el agotamiento, el cansancio, la gente que tenés que ir a cobrarle, algunos te pagan, otros se esconden, ¿no?
Yo viví todas las experiencias, hasta gente que se me escondió debajo de un camión para no pagarme, ¿no? Y era ya la necesidad de estar en casa. Yo recuerdo eso. Y iban pasando los días y la última semana, era la última semana y en mi mente iba tachando los días. El miércoles me voy a casa, el miércoles nos vamos. Y yo ya estaba feliz. Pero había una cuestión. Por ese pueblo pasaba el tren una sola vez a la semana, los días miércoles, a las 6 de la mañana. Si yo perdía el tren, tenía que esperar toda una semana. Y también lo que le pasa a un colportor, ¿no? Se vuelve un poco, ¿cómo decirlo? No sé si agarradito, codito, es decir, vos vendiste y entonces querés guardar hasta el último peso y no podés gastar. Tranquilamente podría tomar colectivos, pero salían mucho más caros. Entonces yo quería guardar el dinero. Así que con mi hermano decidimos viajar en tren. Y finalmente llegó el martes a la noche y ya habíamos preparado el bolsito y estábamos ansiosos para poder viajar. Nosotros estábamos parando a unas 10 cuadras de la terminal y, bueno, decidimos no dormirnos. Dijimos, no nos vamos a dormir porque no vaya a ser que con el cansancio nos quedemos acá y ahí nos pegamos un tiro porque quedarnos en este pueblo. Pero claro, pareciera ser que todo el cansancio de la campaña, el peso, los kilos de los libros se vinieron encima. Y las horas no pasaban más. Entonces dijimos, bueno, vamos a sentarnos, no nos vamos a acostar, nos sentamos en la cama. Y ya no me acuerdo más nada. ¿Sí? Lo que sí recuerdo fue de pronto escuchar una bocina fuerte de un tren, ¿no? Y yo pensé que estaba soñando, ¿no? Y mi hermano gritándome, diciendo, no es un sueño, levántate, nos quedamos dormidos. Y ahí entró la desesperación, ¿no? Agarrar el bolso y salir corriendo y escuchando la bocina del tren. Y yo adentro mío empecé a orar y a llorar, diciendo, Señor, quiero llegar a casa, no aguanto más, quiero estar en casa. La sensación de perder el tren, gente, hasta el día de hoy la recuerdo, ¿no? Por la gracia de Dios, no sé qué pasó, que una cuestión de desperfecto, se tardó el tren en salir y llegamos con mi hermano, fundidos. Me acuerdo que estábamos temblando ahí para comprar el boleto y la señora me dice, tranquilo, flaco, ¿no? Ya en ese tiempo, ¿no? Tranquilo, vas a viajar. Pero la sensación de perder el tren fue tremenda. Quiero compartir un texto para cerrar allí en Romanos, ¿sí? Acompáñenme. Romanos, capítulo 13, versículo 11 y 12, ¿sí? Romanos, capítulo 13, verso 11 y 12 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada. Es hora de despertar del sueño. Yo no sé a quién le hablo esta mañana, nos vamos conociendo de a poco, pero quizás haya alguien que necesite despertarse y que sabe, y que está adormecido, que sabe lo que tiene que hacer, pero no encuentra fuerzas, voluntad para hacerlo. La sensación de perder el tren es tremendo. Nosotros no podemos perder este tren con tanta información que tenemos, tanto tiempo esperando que vuelva Jesús. Es hora de entregarnos plenamente. Y si hay algo que el Señor tiene que hacer en tu vida, si hay algo que tiene que destruir para que pueda construir lo que tiene que construir, este es el día. Y yo quiero animarte a que hoy puedas encontrar un momento a solas con el Señor,
que puedas hablar, que puedas arrodillarte y decir, Señor, acá estoy. Si hay algo que hacer, hacelo. Pero yo necesito estar ese día. Necesito estar ese día, y hoy tenemos que estar preparados. Yo quiero animarte, que vos puedas tomar tu decisión a estar preparado hoy. Si hay algo que arreglar, con la ayuda del Señor, arreglarlo hoy. Que Dios te bendiga.